reto, inversión, sacada de batallar con las locuras de todos los que estamos en este rollo del music business. Ya estás en el segundo. Necio, eres necio. Necio, chingados. Pues es que eso no es gripa, Nelly, no se quita. No. Oigan, los interrumpo porque ya tengo que configurar el live y también porque nos gusta siempre sacar un screenshot de la mesa. Entonces, yo les aviso. ¿Apagamos cámaras? No, todavía no. Foto de todos primero y yo les aviso. Sonrían, enderécense. 1, 2, 3. Y otra por en caso de que, como no puedo checar. De que falle alguna. Sonrían, abran ojos y 3. Ahí está. Ahora sí pueden apagar cámaras, micrófonos, claro sí. Y voy a empezar a configurar todo esto. Ok, ¿estamos listos? Listos. Muy bien. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Iniciamos esta sesión, esta charla virtual en el marco de esta serie de pláticas creadores en aislamiento que se han venido llevando a cabo ya desde hace algunas semanas
y el día de hoy con un tema muy especial y con una serie de invitados también muy especiales a quienes voy a presentar enseguida. Esto, como ustedes saben, es una iniciativa de este grupo, de esta empresa llamada Conexión, y pues yo quiero agradecer particularmente a Nelly Rosales, a quien al ratito vamos a tener por aquí, por la invitación a participar y a conducir esta charla. Bueno, el tema de la charla de hoy es salud e industrias creativas, y vamos a tener para ello la participación de dos personajes que pues son muy particulares porque ambos combinan el tema de la salud en materia profesional con el arte, con la música. Y pues creo que esto va a hacer que sea una charla muy rica la que tendremos a continuación con Alter Tehuel, con Pepe Ibarreche y también, por supuesto, con Nelly Rosales. Así es que voy a comenzar, si les parece, con la presentación ya más formal de Pepe, de Alter, de Nelly, a quienes les agradezco que estén aquí en esta sesión. Y comienzo diciendo que el doctor José Ibarreche Beltrán, Pepe Ibarreche, como le vamos a decir hoy para tener más confianza con él, es psiquiatra, pero también es cantautor, es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM y es además especialista, eh, es además especialista en psiquiatría por la misma Universidad Nacional Autónoma de México, profesor de pre y posgrado en la misma UNAM, y pues en especial en esta contingencia se ha dedicado, leo aquí, a la atención individual y grupal en línea de temas de salud mental, obviamente, además de dedicarse especialmente al tema del duelo en tiempos de pandemia. Él se desempeña actualmente como jefe de los servicios ambulatorios del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez y, por otra parte, en su faceta de músico, desde 1996 ha estado activo en este campo con 4 discos en su trayectoria, un EP que, por cierto, obtuvo un disco de oro por más de 30,000 copias vendidas y pues una carrera que también es importante en el ámbito artístico y musical. Así es que, pues bienvenido, gracias por estar con nosotros el día de hoy, Pepe. Muchas gracias por la presentación, Alfredo, Bueno. y muchas gracias por la invitación, Alter. Un saludo, Nelly, queridísima. Gracias por estar, por invitarme a esto. Que pues gracias a ti. Puede estar divertido. Espero que sí. Gracias a ti. Y bueno, por otra parte, Alter Tehuel, que es el alter ego de un médico cirujano oftalmólogo que en su vida profesional responde al nombre del doctor Oscar Guerrero Berger, y él es cirujano oftalmólogo con alta especialidad de córnea y cirugía refractiva y alta especialidad en microcirugía del segmento anterior, que no sé qué sea eso, pero suena muy bien. Y él ejerce su especialidad médica en los hospitales más reconocidos de la Ciudad de México. Ha sido catedrático, ponente, profesor con reconocimientos internacionales en este ámbito oftalmológico, así como investigador en ciencia y protocolos de su especialidad. Pero en esta otra faceta de melómano, devoto y de músico, ha realizado un proyecto que yo les recomiendo mucho porque ya tuve oportunidad de escucharlo, un disco que se llama Agua, que realizó en conjunto con Sabo Romo y Adrián Ávila. Él es el compositor principal de la música de este proyecto y además, pues también de los textos que ahí aparecen. Se ha dedicado también a investigar sobre el sonido y el audio, y pues esto es parte de su profesión que mezcla junto con su carrera artística. Bienvenido, Alter, gracias por estar con nosotros y felicidades por tu trabajo. Gracias, Alfredo. Gracias, querida Nelly. Gracias, José. Es un gustazazazo estar aquí. Que me presentes como Alter Tehuel en lugar de Oscar Guerrero. Está fabuloso. Así te vamos a decir de hoy en adelante, Alter Tehuel nada más. El Alter. El Alter, perfecto, muy bien. Bueno, y en tercer lugar, pues ya la ven ustedes ahí a la fundadora de Conexión Grupo, que es el grupo que precisamente nos convoca el día de hoy, Nelly Rosales, una mujer con una amplia experiencia de más de 25 años en el ámbito del entretenimiento y la gestión cultural, y que además pues ha trabajado como consejera, consultora para creadores, músicos y artistas de todo tipo. Es la
propiciadora de este libro que se llama Creadores en Aislamiento, que apareció en este 2020 y que fue pues una reunión de un montón de creadores, 140 creadores, músicos, literatos, escritores, bailarines, pintores, cineastas, teatreros de 15 países que reflexionan a través de algunos textos sobre lo que ha significado para ellos esta pandemia del COVID-19 y el hecho de estar aislados. Nelly pues ha colaborado con muchas instituciones, ha realizado muchos proyectos tanto en Guadalajara como en la Ciudad de México y en otros lugares, y me da muchísimo gusto que esté con nosotros. Además, le agradezco la invitación nuevamente para participar en esta sesión. Nelly, gracias. Y pues, ¿qué te parece si te dejamos en primer lugar a ti el micrófono? Porque tú tienes mucho que decirnos en torno pues a tu trabajo dentro de este terreno de las industrias creativas, de la gestión cultural, y que ahora pues en este mundo cambiante, en esta época que nos ha tocado, pues algunos dirán que fatalmente, otros lo verán con un poco más de optimismo, nos ha tocado vivir. Pues hay muchas cosas sobre las que se puede reflexionar, pero también sobre las que se puede construir a partir de ahora, ¿no, Nelly? Totalmente. Te escuchamos. Muchísimas gracias. Y pues ahora sí que tú nos diste la bienvenida y nos recibes, pero yo también te quiero agradecer y dar la bienvenida a este proyecto de Creadores en Aislamiento. Es la segunda charla en la que contamos con el privilegio de que nos guíes y nos hagas navegar por un diálogo enriquecedor en torno a este proyecto que nos une. Como bien dices, pues Creadores en Aislamiento es una iniciativa que tomamos en conexión, al cual invitamos a muchos escritores y artistas en distintas disciplinas a compartirnos su reflexión y su experiencia en estos tiempos complicados de pandemia, justo por el reto en el que nos encontramos. Este proyecto surgió cuando en las primeras semanas yo estuve pues participando en distintas conversaciones privadas, de grupo, en charlas públicas. Todos nos unen la misma preocupación es qué va a pasar cuando nuestras industrias están teniendo este abrupto corte, este paréntesis obligado, y todos nuestros modelos de producción van a empezar a cambiar. Todavía no sabíamos qué iba a suceder, pero había mucho que decir desde el sector técnico, desde los equipos de trabajo y los staffs que trabajan con todos los creadores, hasta pues el creador más, te diría yo, pues más artístico y más metido en la creación. Todos tenían algo que opinar. Y así fue como invitamos a los propios creadores a plasmar en un libro que reúne estos testimonios y que, pues bueno, ya se han quedado como una cápsula del tiempo. Y a lo largo de estos meses hemos realizado una serie de encuentros y charlas con distintos escritores y artistas, sucederán así hasta el 10 de diciembre, con el apoyo de la Universidad de Guadalajara y de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y ahora, bueno, pues muy feliz de que también Radio Universidad se sume a esta difusión del proyecto para profundizar más en este reto que nos une en estos tiempos. Y pues como bien dices, hay diferentes realidades en este contexto. Los performers lo viven distinto que los que están componiendo totalmente, pero los escritores que necesitan el aislamiento para escribir lo viven distinto, pero no han podido presentar sus libros como de manera habitual. La industria del libro ha cambiado, la industria del concierto en vivo está cambiando, si el streaming funciona, si el audio suena, si las piezas de artistas plásticos fluyen o no. En fin, hay muchas interrogantes, pero también muchas respuestas. Y hoy, pues, esta conversación de verdad es que también para nosotros es muy nutritiva, ya que dentro de este ecosistema de creadores, pues tenemos el privilegio de tener a Pepe Ibarreche y Alter Tehuel, que combinan su quehacer de todos los días profesional como grandes médicos, uno en el sector de la salud mental, el otro en el tema científico de la oftalmología, pero que yo he tenido muchas conversaciones con ambos y sé que están muy metidos en el tema de cómo está funcionando el sector salud, la ciencia, cómo se está moviendo el ecosistema, y también se están enfrentando al reto de los creadores. Entonces, la perspectiva que tenemos hoy me parece muy interesante
Y pues agradezco mucho que estén con nosotros y agradezco infinitamente tener a Alfredo Sánchez, porque sé que vamos a tener una conversación deliciosa de estos creadores en aislamiento que además están en las primeras filas de la guerra de la salud. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Nelly, y pues me uno a tus palabras y comienzo esta charla, si les parece, con Alter Tehuel, con el Alter, para preguntarle, bueno, hablaba Nelly de diferentes realidades y pues sí, evidentemente todos hemos vivido en realidades distintas de acuerdo con nuestra profesión, con nuestras características laborales y personales, pero yo te preguntaría, Alter, ¿cómo se vive esto desde tu realidad? Desde tus dos ámbitos de realidad, porque pues por un lado es el ámbito de la salud y de la ciencia en la cual te desenvuelves, y por otro lado la parte artística, la parte musical y artística en general, ¿no? ¿Cómo lo vives? Son dos realidades muy radicalmente muy distintas. ¿Qué nos puedes decir de esto? Sí, claro que sí, Alfredo. Bueno, como ya sabemos y puede sonar repetitivo, esto nos agarró desprevenido a todos. Específicamente en el momento de vida en el que me toca a mí, me toca en un momento en el cual, en un área en la cual tengo mucha experiencia, como es la medicina especializada de forma muy particular en la oftalmología. Cuando ocurrió esto, cuando estalló esta bomba de salud a nivel hospitalario, a nivel medicina privada, a nivel investigación, todo se detuvo durante unos días. Fue una cuestión en la que teníamos que reorganizarnos como médicos, cómo íbamos a atender ante una situación de total desconocimiento de una enfermedad del cual no teníamos bases científicas sabidas y validadas por medicina basada en evidencia. Seguimos todavía en pañales en conceptos de medicina basada en evidencia, en temas de COVID, al ser tan reciente. Entonces, literalmente como ejércitos tuvimos que reagruparnos, los hospitales tuvimos que reducir nuestros niveles de trabajo y seleccionar, tener filtros muy específicos para atender pacientes. Esto conllevó a que a título personal, el equipo con el cual yo trabajo, que es el Departamento de Microcirugía de Catarata del Hospital de la Luz, que tengo el honor de dirigir, fue reintegrarnos, reacomodarnos junto con todos los residentes, todos los fellows, entendamos el concepto fellow para aquel que no esté familiarizado, aquel que ya es especialista, específicamente en mi caso oftalmología, y que quiere hacer un entrenamiento de alta especialidad en algo más específico, en este caso microcirugía de catarata, y era empezar a ver pacientes muy seleccionados, con unos cuidados que era totalmente nuevo. De entrada, no podíamos utilizar, por poner un ejemplo, no podíamos utilizar las caretas que todo el mundo utilizamos, estos gogles sellados, con el tipo de medicina que hacemos nosotros. No podíamos ver a través de microscopios, porque chocaban nuestros gogles con nuestro equipo tecnológico. Entonces, de entrada, eso ya representaba un problema. El solo tener unos armazones que no estuvieran sellados representaba una posibilidad de contagio, y eso generaba una crisis emocional en todo el personal médico, en todo el personal de pacientes, enfermería, optometría, personal administrativo. Entonces, eso fue un golpe, el golpe inmediato ante el desconocimiento total, cuando apenas estábamos viendo cómo se transmitía esta enfermedad. Sabíamos que era una enfermedad respiratoria porque el coronavirus no tiene nada de nuevo, es muy viejo, pero esta variedad del SARS-CoV-2 era algo completamente en un mundo distinto en el que no sabíamos si por vía oral también, en fin, estábamos en pañales. Y ante eso hubo una crisis físico-emocional, un desgaste extra a nivel hospitalario como médico que llevó a que tuviésemos sesiones múltiples, que al rato hablaremos con Pepe, de cómo el gremio médico se vio y se sigue viendo emocionalmente afectado más allá de lo físico, porque hemos vivido en carne propia, los que trabajamos en hospitales de concentración, el dolor de esta enfermedad. Desde el punto de vista creativo, que es la otra parte, el lado B del disco. En mi caso particular, pues estoy completamente naif. Es decir, yo tenía unos meses de haber sacado el disco con Sao.
Acabábamos de tener un concierto maravillosamente organizado por nuestra querida Nelly en el Lunario. Fabuloso concierto que, por cierto, saldrá próximamente. Y estábamos con esta jiribilla y con tantos planes para que Agua estuviese en muchos festivales, en muchos foros. Mucha gente de varios países del mundo nos han contactado para preguntarles qué es esto, queremos que estén aquí. Y llegó COVID. Y ante mi ingenuidad, ante mi inocencia, ante mi ignorancia total del tema, por eso afortunadamente tengo a gente como Nelly, como Sabo, gente queridísima como Aarón Cruz, en fin, gente del gremio de la música, del espectáculo, que dijeron, calma, vamos a estudiar este tema y todo va a caminar. Y estoy completamente convencido que tanto el médico como el artista saldremos adelante y estamos en un momento de reinvención. Y por ahora aquí me quedo. Pues sí, es una auténtica reinvención la que se ha tenido que emprender, un proceso de adaptación, como bien lo dice Salter, particularmente en el sector salud, que creo que ahora como nunca, o por lo menos como hace muchísimo no ocurría, se ha convertido en el centro de la atención de todo mundo, ¿no? Porque la enfermedad está ahí y los médicos son los que tienen que lidiar con esto de manera cotidiana y tienen que lidiar también con lo que ya nos decías, el dolor de ver la enfermedad, de ver el sufrimiento, pero también a veces con ver la incomprensión de mucha gente que no aprecia lo suficiente el trabajo que se ha venido haciendo por parte de los médicos, que como tú bien lo dices, ha sido el sector pues que ha estado en la primera línea de atención de todo ello, ¿no? Y esto ha significado, ya hablaremos con Pepe de esto, un enorme desgaste, no solamente físico, sino incluso emocional, mental, ¿no? Para el sector salud que ha padecido de manera tremenda y que merecen todos los aplausos que podamos darles desde aquí, ¿no? No sé qué opinas tú, Alter. Completamente de acuerdo. Sí, es un tema de salud emocional y físico. No, me imagino que todos los que estamos en esta sala y probablemente los que nos estén viendo nos vayan a ver, ya todos supimos o ya todos vivimos esta enfermedad de manera directa e indirecta. Y muy probablemente varios de los que estamos aquí ya perdimos a un ser cercano de forma directa. Al final, cómo se han comportado las sociedades es todo un tema de debate. Claro. Es todo un tema sociológico que podríamos aquí abundar y analizar indudablemente de una manera muy interesante. Pero creo nuevamente que así como estamos viendo toda esta parte de dolor, estoy completamente convencido, como se lo digo a mis alumnos y como se lo digo a mis grandes amigos músicos, es un momento de oportunidad, es un momento de ser creativos. Toca ser creativos. Porque nadie, no importa la edad del ser humano que está ahorita vivo en el planeta Tierra, nadie había pasado por esto. Entonces, mi mensaje, yo no creo en los consejos, mi mensaje, mi punto de vista es, toca ser creativo, hay muchas maneras de hacerlo. He hablado con ingenieros, con arquitectos, con distintas áreas de las profesiones, las denominadas profesiones liberales, y las no liberales, por supuesto, en las cuales entran todas las humanidades y las artísticas, en el que toca reinventarnos. Es un gran momento de ayudarnos uno al otro. Y eso nos pasa diariamente en los consultorios y en las clínicas. ¿Y a qué me refiero con ayudarnos a unos a otros? Me refiero de que no hay de otra. Los problemas, desde el punto de vista de salud, desde la trinchera de la salud no se detiene. Esa es una de las prioridades, por lo cual nosotros no hemos parado de trabajar desde que arrancó esto. Y ahorita les puedo decir, y probablemente Pepe me va a dar la razón, nuestra consulta, nuestros volúmenes en los hospitales es prácticamente el mismo. Simplemente que hay un triage en la entrada de las grandes instituciones que filtra a los pacientes en base a cuestionarios que ya todos conocemos. Pero la salud tiene que ser mantenida porque de otra manera no puede subsistir la calidad de vida. Y, por supuesto, la salud emocional, que ahorita seguramente Pepe nos va a hablar de una manera mucho más clara que lo que yo pueda hacer. Pepe Ibarreche, pasemos contigo, si te parece. Esta enfermedad que, como bien nos dice Alter, nos tomó a todos desprevenidos, pues resulta que creímos al principio que iba a ser cosa de unos cuantos meses, si acaso, y resulta que ayer, 17 de noviembre, se cumplió un año de que se detectó el primer caso de COVID-19.
Fue en noviembre del año pasado cuando se supo por primera vez de esta enfermedad, que por supuesto ya se declaró oficialmente hasta el mes de marzo de este año, pero ya han pasado muchos meses, mucho tiempo, y todavía no sabemos para cuándo, porque la perspectiva es todavía absolutamente incierta y esto tiene repercusiones muy, muy severas, por supuesto, en el tema de la salud en general, pero particularmente en el tema de la salud mental, ¿no? Y creo que tú, como especialista en ello, nos puedes dar una aportación al respecto. ¿Cómo lo percibes? ¿Cómo has percibido todo este año de incertidumbre y de mala salud en este sentido? ¿Y cuál es la perspectiva que tú percibes hasta este momento? Sí, yo justo diría que donde se quedó Alter es donde entramos nosotros, ¿no? O sea, la parte en la que justamente venía toda esta parte de prever una serie de factores hacia la parte evidente de la salud física, por hacer esta distinción casi cartesiana de mente-cuerpo, pero que a todos nos agarró con los dedos en la puerta. O sea, a todos. No hubo una sola persona a la que no nos agarrara con los dedos en la puerta. Y que el 2020 favoreció que se abrieran muchísimas realidades, yo podría decirlo así, sin caer en una cuestión en la que crean que yo me tenga que encerrar por estar hablando de realidades alternas, sino es una cuestión verdaderamente de muchas realidades. O sea, el 2020 lo puedes describir como, pues a mí me dio marzo y hoy es noviembre, ¿no? O sea, se puede resumir en una cosa contundente, o puede ser un momento en el que nos hemos puesto en contacto con muchísimas cosas, ¿no? Pero yo creo que el hilo conductor, tanto para la población, los profesionales de la salud, como para la gente que recibe la atención, hay un factor primordial, que es el que se nos movió el piso a todos. A todos nos hizo pensar en algo que generalmente no pensamos más que en las situaciones catastróficas, y que las situaciones catastróficas duran segundos, generalmente, sí. Segundos o horas, cuando mucho. Y ahora tenemos ya un año en el que justamente esta situación se oía a lo lejos, alguien se echó un caldito de murciélago, y fíjate que parece ser que va a viajar y que ahorita se está acercando y cada vez está peor, y ahorita la gente ya se está contagiando y de repente ya lo tenemos aquí, como bien lo dice Alter, ya está en la puerta de la casa. Es algo que nos pone en contacto con algo que es muy peculiar, que es nuestra propia vulnerabilidad y nuestra propia caducidad, vamos a llamarlo así. Es algo que generalmente todos sabemos, o sea, es algo que desde que nacemos, o desde que tenemos por lo menos un pequeño uso de conciencia, lo sabemos, pero decidimos no pensar en eso. Decidimos no pensar en nuestra propia caducidad para pensar en el día a día. Y situaciones como estas nos hacen pensar en nuestra propia caducidad y nos aterra. Y lo que nos aterra nos hace comportarnos de maneras muy variadas, ya sea o le huimos, lo negamos o lo atacamos, ¿no? Lo huimos, toda la gente de, no, a mí esto no va a pasar, a mí no me va a pasar, o sea, yo no estoy aquí, o me voy de viaje y esto no está pasando. Nos paralizamos, gente que de repente está expectante desde hace meses adentro de su casa, piedra y lodo, sin poder salir, sin hacer nada porque está aterrada, o los que atacan, que ha tenido una transformación muy peculiar el ataque, ¿no? O sea, desde el principio, cuando vimos que había ataque al mismo personal de salud, sí, porque eran vistos como el foco de contagio, hasta lo que se ha convertido ahora, que es el qué vamos a hacer, ¿no? O sea, cómo nos vamos a poner las pilas, cómo tenemos que enfrentar todo esto. Y es en ese sentido donde justamente la atención se ha visto hacia dos aspectos, la atención a la población en general, y se han abierto líneas que son muy, muy particulares para el personal de la salud, ¿no? El personal de la salud, el impacto que ha tenido es algo que, pues, digo, no me dejará mentir Alter, porque pues es una realidad, pero sí el médico vive como muy disociado de la propia enfermedad, aunque está en contacto constante con la enfermedad, sí vive muy alejado de la propia enfermedad o de su propia caducidad, con una especie como de halo protector, ¿no? Ves al oncólogo fumando afuera de cancerología, o sea, como si fuera protegido. Y de repente ver que el primer impacto de la enfermedad empezó en el personal médico
eso movió muchísimo del panorama que se tenía, ¿no? Y bueno, la salud mental, al fin de cuentas, digo, todas las instancias de la Secretaría de Salud cerraron filas, ¿no? O sea, en el área de salud mental, para hacer equipos muy fuertes, interdisciplinarios y multiinstitucionales, para poder brindar atención no nada más a la población a distancia, cosa que implica un reto inimaginable en lo que respecta a nuestro país, por el acceso que hay a redes de internet y demás. Se imaginarán que mucha de la atención que estamos haciendo es telefónica, ¿no? O sea, mucha de la atención. Y obviamente la atención al personal de la salud, el cual pues hemos tenido la suerte de acompañar desde marzo, ¿no? O sea, desde marzo que empezó todo esto, casos de chavos un chavo que se acababa de casar y tenía a su bebé y pues no lo podía ver, ¿no? O sea, y estuvo un par de meses sin poder ver al bebé o 3 meses sin ver al bebé, que cosa que es importantísimo. Y eso empieza a mover muchísimas situaciones que generan al fin de cuentas reacciones de duelo, en el cual ya no nada más hay cambios psicológicos, sino incluso cambios físicos que requieren de una acción gigantesca, ¿no? Sí. Ya hablaremos seguramente de este tema en el que también te has especializado tú, que es precisamente el del duelo, alrededor de todas estas cosas que han estado ocurriendo. Pero yo quisiera regresarme un poquito con Alter, porque él nos mencionaba hace un momento su mensaje de apelar a la creatividad, al ser creativos. Si le queremos ver, Alter, el lado amable a todo este caos que hemos estado viviendo, esta incertidumbre, podríamos decir que el confinamiento y este encierro obligado ha movido también a la creatividad artística, para enfocarme en el tema artístico, de un modo inédito, porque se están inventando formas de difundir el trabajo mediante plataformas digitales, haciendo conciertos virtuales, los live streamings, que a veces pueden ser un portento de sincronización digital, en fin, los grupos de teatro que han recurrido también a plataformas como Zoom para hacer sus obras, buscando establecer otro tipo de conexión con los públicos. En fin, están surgiendo otras formas de interactuar con la gente y seguramente se van a seguir inventando otros modos y otras plataformas que podrían ser una consecuencia, si la queremos ver así, positiva de esta pandemia. Se han abierto nuevas formas de experimentación, a formatos, a una manera de apelar a la creatividad, de ser creativos en medio de la pandemia, creo. Y me gustaría preguntarte tú cómo ves esto, cómo ves esta perspectiva de toda esta nueva interacción que se está dando de los artistas y de la gente en general con otros, ¿no? Porque estamos encerrados en nuestra casa, estamos interactuando vía Zoom, vía la computadora, pero pues estamos perdiendo también esa otra parte presencial del contacto físico, del contacto directo con la gente, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Sí, indudablemente, y es un punto bien interesante el que tocas, querido Alfredo. Antes de responderte la parte artística, cuando yo hablo de un territorio de oportunidad, empiezo primero al plano personal. Es decir, ahora tienes más tiempo para poder hacer actividades que en un proceso de enajenamiento social, para los que vivimos en grandes ciudades como esta, estábamos envueltos en una dinámica constante que ya no pensábamos, simplemente despertábamos, trabajábamos una cantidad de horas y llegábamos a casa para atender a la familia e irnos a dormir. Ahora tenemos un cambio, un switch en nuestros horarios para poder hacer cosas que en lo personal dejamos o que nunca hicimos. Y podemos poner muchos ejemplos, lo cual no voy a entrar en esos temas, pero oportunidades hay. Número 2, el plano familiar. ¿Cuántos vínculos familiares no se habían roto por un modelo social? Nuevamente entro, ya preestablecido, que ahora con esta no hay de otra. Ahora estás en la casa con tu familia. En lugar, lejos de verlo como una cuestión que genere un impacto o un lastre para el ser humano, es poder valorar aquellos que dejamos de percibir como un área de oportunidad, de cariño y amor, para dar y recibir. Puedo sonar cursi, pero me parece que es un tema particularmente importante, el tema de la revalorización de los afectos, de los conceptos de enlaces con
familia y a través de sistemas virtuales con gente querida. El tercero territorio de oportunidad es la ayuda. Tú puedes ayudar de muchas maneras, seas de la profesión que quieras. Existen muchas plataformas hoy digitales, en Twitter y demás, en donde tú puedes colaborar con distintas maneras para poder ayudar al prójimo. Y no me refiero solamente con aporte económico, me refiero con distintas redes ciudadanas para ayudar a gente que está en una condición de vulnerabilidad mayor que la que uno puede tener. Y ahora sí me paso al territorio del artístico. Siendo compositor de un álbum que aquellos que lo conozcan habla de valores humanos muy profundos, como es Agua, y que soy un creyente melómano de los grandes discos hechos en la era de los 60, 70, 80, donde se componían álbums completos y no se hacía, sin ser una crítica, y soy muy respetuoso de todos los géneros, pero música solamente por el hecho de entretener. Creo que este es un gran momento, y me lo visualizo así, que COVID va a marcar una diferencia de aquí hacia el futuro en el plano musical, en el plano de la composición, que cada creador en la música, en la pintura, pero me voy al plano de la música, creo que va a haber un antes y un después, va a haber un renacimiento de la música, en el plano de la creación genuina por la necesidad de componer. La gente hoy tiene necesidad de escuchar cosas genuinas. Por supuesto tiene necesidad de bailar, por supuesto tiene necesidad de entretenerse, por supuesto tiene necesidad de ver conciertos online, por supuesto que lo necesitamos. Y qué bueno que exista. Pero desde el punto de vista del proceso de composición al área al cual yo específicamente soy afín, creo que este momento va a ser el antes y el después, espero no equivocarme, en el cual vuelva a tener una revalorización de la música nueva, genuina, compuesta por el placer de hacerlo. Regresar más al concepto del artista, más allá del entretenedor, si así se puede decir, o el entertainer. No demerito absolutamente a ninguna de las facetas. Es más, pueden caminar paralelamente. Pero yo sí creo que va a haber un antes y un después. Me encanta que lo veas de esta manera, Alter, porque creo que vale la pena mirar con ese optimismo lo que viene y ojalá que de veras le atines, ¿no? Y sí sea un parteaguas, ¿no? El antes y el después del COVID, por lo menos en la creación musical. Fíjate que conectando con esto que acabas de decir, en el libro Creadores en Aislamiento que coordinó Nelly Rosales y donde se reúnen los testimonios de más de cerca de 140 personajes. Por ahí me he encontrado, bueno, hay de todo, ¿no? Pero por ejemplo, el artista plástico y músico de aquí de Guadalajara, José Pors, menciona ahí y compara la pandemia a un conflicto bélico y reflexiona con optimismo, porque él dice, en la historia ha existido un patrón. Después de una guerra han surgido las obras de arte más impresionantes e innovadoras y esta no puede ser la excepción. Es decir, conecta precisamente el hecho de que estemos en una situación como esta para ver con optimismo el hecho de que de aquí van a surgir obras magníficas, obras maravillosas, que como ha ocurrido en otros momentos de la historia de la humanidad, ¿no? Y creo que es un poco a lo que tú te refieres, ahora con más dramatismo, porque estamos viviendo precisamente un momento de aislamiento, de dolor, de incertidumbre, de muchas cosas, pero que propicia también la introspección y la creación artística, ¿no? Creo que por ahí podría ir el asunto. Completamente de acuerdo contigo, querido Alfredo, completamente de acuerdo. Sí, totalmente. Y yo aquí quisiera como hacer una pequeña intervención, que quiero que hablen mucho ustedes tres, especialmente Alter y Pepe, pero justamente el libro refleja esto y en otros ejercicios que hemos hecho consecutivamente, como las mesas de diálogo o como otros ejercicios ya de reflexión que estamos impulsando en otros ámbitos, nos encontramos en un momento de tremenda introspección. Es un momento en el que la coyuntura y los cambios de modelos nos permiten eso, nos permiten. Por supuesto que hay retos y hay un costo de alguna manera de estar en este momento, pero definitivamente
la introspección y la cercanía y el encontrarnos con nosotros mismos, como plasman muchísimos artistas en el libro, pues propicia eso. Una de ellas es Mónica Huarte, que sé que nos está viendo. Varios de los creadores están viendo esta mesa porque estamos muy interesados en lo que nos digan Alter y Pepe, pero Mónica Huarte dice, pues me encontré con una yo que sí que me cayó muy bien, que no conocía. Entonces estamos en ese redescubrimiento y en ese enfrentamiento. Muy bien. Pepe, ¿tú lo ves también con ese mismo optimismo? ¿Tú crees que sí, particularmente y desde tu óptica de lo que has podido apreciar en el terreno de la salud mental y trasladándolo al terreno artístico, ¿tú crees que efectivamente va a cambiar todo para bien? Por ejemplo, en el caso de la música, ¿va a cambiar la música? ¿De qué manera? ¿Será un antes y un después positivo para la creación artística desde tu punto de vista? Yo estoy convencido, ¿eh? Y partiéndome otra vez desde esta idea de las varias realidades, ¿no? O sea, está la realidad que podemos contar, vuelvo al punto, el 2020 desde una tragedia espantosa, ¿no? O sea, en la que así como ahí está la gente que reconectó con su familia, está la gente que sufrió violencia, podemos hacer muchísimas narraciones. Lo que sí es que todo esto tiene que ser visto, tiene que ser escuchado y tiene que ser narrado de alguna manera. Y ver, escuchar y narrar es el papel principal de la música desde que se creó, ¿no? O sea, desde la idea original de hacer música. Y bajo ese principio, pues coincido con todos los grandes músicos que cambiaron y revolucionaron la música en los años 60, todos nacieron en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, todo cambio paradigmático es precedido por algo que rompe de manera tremenda, porque precisamente es con los elementos que nos quedan con los que tenemos que hacer algo nuevo. Y de ahí viene la palabra creatividad, que es crear, ¿no? O sea, es inventar algo para poder salir de algo de donde estamos. A mí en lo personal, en la cuestión creativa, en la cuestión artística, bueno, me abrió un panorama que a veces hasta me da, justamente en estas múltiples realidades, a mí a veces hasta me da cosa decir, pues que me fue muy bien, ¿no? En este año, en varias cosas, sobre todo en la parte creativa. O sea, para mí fue, yo hace un par de años, cuando grabé un disco con Lu Martínez de La Gusana Ciega, en el cual tuvimos todo el tiempo del mundo y nos hicimos estuvo un recuerdo una sesión nada más y fue truncado y luego fue empezarnos a entender y tuvimos una plática muy bonita en la que empezamos a entendernos desde el descubrimiento, desde otros aspectos. Lu ahorita está muy metido en una parte de animación muy padre, que está haciendo aparte cosas increíbles y maravillosas. Y entonces yo le dije, pues, ¿sabes qué? Pues échame la bendición, mano, y déjame ver cómo le puedo hacer yo para producir y para hacer mis cosas aquí. Y pues sí, como bendición de papá que me dice, pues órale, llégale, me dijo, pues vas. Y pues una cosa que no me dejará mentir, Alter, de repente uno pues buscar los tiempos para hacer esto es una de las cosas más particulares, ¿no? O sea, prácticamente uno tiene que hacer una pausa y un paréntesis muy peculiar en su vida para poder crear. O sea, la creatividad no es algo que va a aparecer solo, es algo que nos tiene que agarrar con el interés de narrar algo, ¿no? O sea, yo me puse a grabar este nuevo disco que aparte le quise poner por una canción que salió ahí que me gusta, que el nombre es Sin Demonios, ¿no? O sea, precisamente la idea es esa, ¿no? O sea, la idea es que uno en este aislamiento y en este confinamiento, pues empiezas a encontrarte contigo mismo, de repente te caes de la patada y al fin de cuentas, pues no te puedes ir a otro lado, o sea, porque generalmente podías escaparte de ti mismo hasta que de repente te desnudas por completo y te quedas sin un demonio ahí, y lo tienes que poner en algún lado. Entonces, en la parte creativa, o sea, sí requiere de un esfuerzo, nos tiene que agarrar a todos en una parte productiva, haciendo, para poder crear algo que definitivamente yo estoy seguro va a poder cambiar el rumbo de muchas cosas, porque también está haciendo cambios paradigmáticos en las cuestiones de la manera en la que componemos, ¿no? O sea, a mí en lo personal de repente fue
una cuestión de sentarse y poderme poner a escribir canciones y canciones, ¿no? O sea, cosa que era una productividad que antes uno no tenía, y empezar a jugar y empezar a crear y decir, ¿qué quiero decir? ¿No? O sea, darte este chance de decir, de preguntarte qué quieres decir. Y creo que si desde la perspectiva de la creatividad y del artista en general, nos volvemos a hacer esta pregunta, y ahí sí coincido al 100% con Alter, en la cual el entretenimiento es un defecto secundario del arte, ¿no? O sea, pero es una necesidad para expresarse, es una vía de expresión, es un lenguaje. Y si todos nos hacemos esta pregunta de qué quiero decir, ¿no? ¿Qué estoy pensando y qué quiero decir? Creo que no nada más en la música, sino en todo el arte en general, va a haber un cambio muy favorable, un cambio enriquecedor que nos va a parar de cabeza, y vamos a salir, creo que bastante bien parados en la cuestión artística de todo esto. Muy bien, pues me dejas también pensando muchas cosas, Pepe, porque efectivamente creo que podemos ver estas facetas positivas dentro de todo lo que ha estado ocurriendo, y es de esperar que haya cambios, ¿no? Que haya cambios. No podemos ser los mismos después de una pandemia como esta, ni en el ámbito personal, ni en el familiar, ni el profesional, porque nos hemos tenido que enfrentar con una serie de situaciones que son inéditas y que nos van a llevar, por supuesto, a cambios, que ojalá también haya cambios en otros ámbitos, ¿no? Cambios en lo social, cambios en lo económico, porque también hay muchas cosas que están ocurriendo en el mundo. Yo he pensado que la pandemia no ha traído realmente necesariamente nada nuevo, sino que le ha puesto reflectores a cosas que ya estaban ahí y que ya Aumentó la eran velocidad de problemas. las cosas, Aumentó ¿no? la velocidad, es verdad. Sí. Nos está haciendo ver las cosas de otra manera, pero las cosas que ya estaban ahí, por ejemplo, el término de la desigualdad en el mundo, ¿no? Es claro que la pandemia no la están viviendo igual todas las personas, porque hay muchos asuntos de desigualdad. No es lo mismo una persona que tiene, como yo, tengo una casa donde vivo a gusto con mi esposa, y donde podemos estar ella en un cuarto y yo en otro, tranquilamente, ella en un Zoom y yo en otro, a personas que tienen un montón de hijos y que viven en un cuarto donde todos tienen que estar conviviendo de la misma manera. Y tú como experto en la salud mental lo habrás visto en estos días con claridad, cómo esta situación de desigualdad también ha tenido una repercusión pues en la misma salud mental de la gente, ¿no? Y en sus formas de convivencia. Todo lo puso en un olla express. O sea, yo recuerdo, y no se me va a olvidar, tuve un sueño muy, muy significativo por ahí de abril o mayo, en el que yo estaba platicando con alguien en el sueño, y esa persona en el sueño me decía, es que date cuenta que la pandemia lo que está haciendo es poniendo todo en alta velocidad, o sea, le está aumentando la velocidad. Y era todo lo que aparecía en el sueño. Ya después me puse a reflexionar, y justamente es lo que tú dices. Los matrimonios que estaban a punto de quebrar o que iban a quebrar en 3 años, pues se les adelantó, o sea, quebraron ahorita. La empresa que iba a quebrar en 4 años, quebró ahorita, ¿no? O sea, el cuate que quería hacer algo y que quería crear una novela a lo largo de 2 o 3 años, la acabó escribiendo en 6 meses. O sea, esta parte fue también muy, muy interesante. Es muy duro en general, porque nos pone en contacto de manera inmediata con algo que generalmente tenemos un poco más de tiempo para procesar, y que a lo mejor las herramientas las vamos afilando un poquito mejor para poder atacar esos monstruitos que van apareciendo, y de repente nos aparece de golpe, ¿no? Y ahí es donde creo que se ha visto este cambio significativo, en este aumento de la velocidad de las cosas. Sí, sí. Alter, ¿tú cómo percibes esto desde el ángulo del futuro inmediato e inmediato? Es decir, ¿qué nos espera? Se habla de que mientras no haya una vacuna, no vamos a poder estar tranquilos y vamos a seguir en esta zozobra, pero todavía no se tiene la certeza, por ejemplo, de cuándo vamos a tener acceso realmente a una vacuna confiable. Sé que tú has investigado sobre este tema y que sabes de este tema. ¿Qué nos depara el futuro, no nada más el de mañana, sino a un mediano plazo? Sin ser infectólogo y sin ser inmunólogo,
Al igual que Pepe, nos conocemos los temas de buscar las informaciones correctas en las fuentes correctas. Me parece que el tema de la vacuna sí es un tema importante, pero no es un tema definitorio. Es decir, el hecho de que haya una vacuna, y sabemos que hay más de 4 empresas que la están desarrollando basados en ciertas líneas de investigación que en algunos puntos coinciden, en otros no coinciden. Esto se espera que va a durar muchos años. Esa es la realidad. Este va a ser un viaje largo y que coincide con una frase que a mí me gusta mucho de Chomsky, que es que los cambios siempre de la humanidad son muy lentos. Y hay que tener el don y la virtud de la paciencia. Y en este caso le agrego de la disciplina. No por ello podemos detener nuestro viaje de vivir y de disfrutar las cosas. Me parece que cuando la vacuna esté presente, no voy a decir fechas porque no soy la autoridad correcta para poder hablar de ese tema de cuándo vamos a tener la primera vacuna o qué tan eficiente va a ser esa vacuna. Ya sabemos que existen reportes avalados de que alrededor del 90-95% de la población vulnerable que ha estado en fase 3 con la vacuna, entiéndase fase 3, las distintas fases que una vacuna tiene que pasar o productos farmacológicos tienen que pasar ya probados en humanos, hay un altísimo porcentaje de una aparente inmunidad correcta. Pero aquí hay muchas aristas. Y la primera pregunta es ¿cuánto tiempo va a durar la inmunidad de una vacuna a un ser humano? No lo sabemos. Hoy todavía no hay información al respecto. Segunda pregunta, y eso conlleva que el viaje va a ser largo. Sabemos que el virus ya mutó y sigue mutando. Entonces, la vacuna que se está poniendo va dirigida a determinados componentes del virus. No seré técnico en esta entrevista, simplemente saber que las vacunas actúan de determinada manera hacia ciertas partículas virales. Y entonces, si un virus muta, puede ser que ese virus mutado ya no tenga, la vacuna en cuestión ya no tenga impacto sobre una determinada variedad de mutación viral. ¿Qué quiero decir con esto? Con o sin vacuna, nos tendremos que seguir cuidando. La mejor vacuna, ya lo ha dicho la misma OMS, es el cubrebocas, la sana distancia. Sabemos que los cubrebocas, hay de cubrebocas a cubrebocas, me parece que esta entrevista no es para hablar de cubrebocas, pero simplemente de la responsabilidad que como seres humanos debemos de tener. No podemos obligar al prójimo a ponerse cubrebocas si lo vemos en la calle caminando. No podemos. A nivel mundial es imposible. Pero nosotros sí podemos hacerlo. Y creo que la vida debe de continuar con los cuidados. Las pestes históricas que han ocurrido en otros siglos han durado años. Y entonces hay que citar. Siempre los humanos hemos salido adelante y saldremos de esta de igual manera. Entonces, habrá que seguir en ese matiz. Con la vacuna presente es muy probable, mi apuesta es que con la vacuna vamos a ver a una inmensa cantidad de población afuera en las calles. Eso va a ocurrir. ¿Qué va a pasar con los trabajos, con toda la economía? No lo sé. Pero si va a haber rebrotes, si va a incrementar la tasa de hospitalizados, no lo sé. Pero no lo podemos excluir esa posibilidad. Claro. Toca, con o sin vacuna, seguir cuidándonos. Efectivamente, es una cosa que ya está ahí para quedarse, ¿no? El tema de la responsabilidad personal, del cuidado personal. Pero junto con esto, Pepe, también hay pues irresponsabilidades múltiples de mucha gente que no cree o que no está convencida de la gravedad del caso o que simplemente no tiene la disciplina o la constancia para seguir las normas. Y a esto hay que sumarle lo que está ocurriendo en el terreno informativo, donde abundan las noticias falsas, donde abunda la desinformación respecto de los temas de salud y de los temas médicos, muchas cosas que se creen porque alguien las dijo, pero que no tienen un fundamento científico o un fundamento en una fuente confiable, ¿no? ¿Qué hacer ante todo esto, Pepe? ¿Qué hacer ante esta desinformación que está ahí, ante toda esta cantidad de fake news y ante
toda esta incredulidad de muchos que también nos puede conducir a un mayor número de contagios y a una mayor gravedad de la situación. Claro. Yo creo que es un planteamiento que haces importantísimo y tiene que ver con uno de los grandes males que ha tenido esta pandemia hasta cierto punto es la politización de la misma. Y no estoy hablando de exclusivamente nuestro país. En general, la pandemia ha tomado características políticas de dimensiones impresionantes, ¿no? Entonces, bajo ese principio, se empieza a dudar o se empieza a pensar sobre cuestiones que son muy claras y muy medibles, como bien dice Alter, ¿no? O sea, que son muy observables, que son clínicas, se empieza a dudar porque se le pone el fantasmita de la política y de la politización que siempre es dudable, ¿no? O sea, por principio casi fundamental. Esa sería la primera parte, ¿no? Entonces, sí basarnos en dudar un poco, ¿no? O sea, está bien, pero también cuestionarnos de dónde estamos obteniendo la información. A mí me impresiona la facilidad con la que se toma por hecho una cadena de WhatsApp. O sea, que te llegue una información en la que dice, pasó esto, y la reenvías sin ninguna duda, ¿no? O sea, no estás pensando nada bajo el principio de que a lo mejor pues es que el cuate que le escribió se tomó el tiempo de hacerlo y ya con eso seguro es verdad. O sea, no sé, pero sería exactamente lo mismo que escuchar un chisme en la calle. Entonces, tratar de escuchar la información oficial es una de las cosas importantes. Ahora, esto es una respuesta al miedo, lo decía hace rato, o sea, el miedo hace que generemos varias reacciones. Una de ellas es esta de la negación, y la negación nos genera incredulidad, y la incredulidad nos genera pues, construcciones, yo le pondría sobrevaloradas, por no decir delirantes, ¿no? En ocasiones, alrededor de lo que está sucediendo o de lo que puede llegar a suceder, que genera pues interpretaciones prácticamente grotescas, ¿no? O sea, grotescas alrededor de lo que podría estar sucediendo y que están fundamentadas en nada, ¿no? O sea, como buena idea delirante. Esa sería, digamos, como mi respuesta compleja. Una respuesta simple, yo agarraría con todos y les diría, ¿alguna vez has visto una película de terror? ¿No? Y entonces yo creo que todos hemos visto una película de terror. Yo les diría, ¿a quién es al que matan primero? ¿No? El que dice que el monstruo no existe, ¿no? O sea, el que dice que el monstruo no existe y no tiene problema y se mete al pantano, el primero que dice que el monstruo no existe y se mete a la casa, ese es el primero que descabechan, ¿no? O sea, entonces, parte del principio, si quieres, piensa lo que quieras, de dónde viene, pero no niegues cosas que están siendo contundentes, porque es el miedo. Y una de las cosas que han fallado en el mundo en general, no estoy hablando del país nada más, en general, es poder entender a las personas desde el miedo que estamos viviendo. Y ahí es donde justamente entra el arte. O sea, el arte nos permite acoger emociones tan primitivas, tan difíciles de expresar y de poder manejar en lo cotidiano, porque pones una canción, le subes a todo volumen y te desahogas como mejor lo has hecho en meses, ¿no? O sea, entonces, bajo este principio hay que entendernos desde el miedo, no hay que criticar de inmediato, o sea, porque también hay cosas que está padre, o sea, uno sale a la calle, a mí me toca salir mucho porque voy al hospital, creo que te pasa igual, Alter, que uno va y viene. Uno ve a la gente con su cubrebocas, sí ve a la gente ahí preocupada, sí ve a la gente eso, pero es que hay miedo también, o sea, hay que entender desde el miedo, y el miedo puede tener la reacción de que me encierro en casa, como los que están señalando a los que salen, como los que niegan que esto está pasando. Eso es miedo, y desde ahí es donde creo que tenemos que entrar con todas las herramientas, ya sea obviamente desde mi trinchera, porque a mí me pasa una cosa muy chistosa, y ahorita me hiciste pensar en algo. Ajá. En la medicina, la psiquiatría es un poco como la cenicienta de la medicina, porque pues nadie la quiere, pero hace un trabajo que nadie quiere hacer, ¿no? O sea, por un lado, que es el de, pues siéntate y habla una hora con una persona y ve qué necesita y qué quiere, y es como una parte de la cenicienta. Y me hacías pensar
que justo en esta idea de la Cenicienta, pues la parte creativa, en mi vida por lo menos también es la Cenicienta, ¿no? O sea, la Cenicienta, la parte creativa, porque hace todo el trabajo sucio que José Barreche no puede hacer, entonces tiene que hacer ese trabajo sucio de expresar sus miedos y sus cosas. Creo que si podemos de esa perspectiva, podría ser muchísimo más benéfico y podríamos tener muchísimo más visión de futuro, pues, si nos entendemos desde ahí. Qué bueno que terminas esta intervención regresando al tema del arte y de la creación, porque pues ya estamos casi en el filo de la hora y me gustaría que fuéramos cerrando la charla y precisamente con ese tema. Entonces, me regresaría otra vez contigo, Pepe, para preguntarte, ya por último, pues, ¿qué sigue para ti con tu música? ¿Hacia dónde va tu música, la música que estás haciendo en este momento, tomando en cuenta pues este contexto en el que se está desarrollando? ¿Cómo la ves? Para mí siempre ha sido un interés tener algo que decir y creo que ahora tiene un sentido mucho más grande. O sea, para mí la música me ha dado muchísimo, me ha rescatado tantas veces, ¿no? O sea, desde muy joven. Y me dedico más a la música, o por lo menos más tiempo, desde hace más tiempo que a la medicina. Y creo que yo estoy seguro que no tendría por qué no salvarme otra vez. Creo ciegamente en ella, ¿no? O sea, creo ciegamente en ella. Y me ha permitido tener un contacto mucho más íntimo desde este lugar, que es de donde estoy hablando, desde donde doy consulta y desde donde grabé el disco, o sea, de este lugar que se ha vuelto todo, ¿no? O sea, donde me echo una botana también a veces, ¿no? O sea, y que me ha permitido estar en contacto conmigo de una manera que siempre lo había hecho la música, pero que en esta ocasión está teniendo un significado y una función distinta, ¿no? Porque me está permitiendo también decir y decirle ciertas cosas a personas que de otra manera no me hubiera animado, ¿no? A decir, o ciertos experimentos que no me hubiera animado a tener, porque estás pensando justamente en lo que van a pensar los otros. Ahorita, de verdad, who cares? Who cares? Who cares? O sea, ¿ok? Eso es una buena frase para terminar. Muchas gracias, Pepe Ibarreche. Y pues estaremos esperando tus trabajos siguientes. Por cierto, la recomendación para quienes nos están viendo y escuchando, para que busquen tu música, tus discos que están por ahí en las plataformas digitales. Todas las plataformas pueden todas, ¿no? buscarlo, Spotify, iTunes, todas esas que se llaman así. Está el disco Exiliado al Blues, producido por el maestro Lu Martínez. Y reciente que acaba de salir, que se llama Sin Demonios, ahí están todas las plataformas, los invito. Sin Demonios, José Ibarreche, búsquenlo para que disfruten del trabajo de este médico músico que hemos tenido el día de hoy. Muchas gracias, Pepe. Y Alter, pues también te preguntaría un poco lo mismo para regresar al tema de la creación. ¿Hacia dónde va tu música? El proyecto Agua también se puede encontrar en plataformas digitales, se puede apreciar en este momento, pero me imagino situación que estamos viviendo en este momento, ¿no? Sí, indudablemente, querido Alfredo. Yo quiero concluir diciendo que estamos viviendo momentos de volatilidad de la información. Es decir, la gente no pareciese que no está poniendo suficiente atención. Sin embargo, yo al ser yo contrario a José, yo dedico más horas de mi vida en la medicina que en la música. Igual, son mi pasión las dos profesiones. Pero yo diría que al ser profesor de jóvenes, de chamacones, que en principio pareciese no poner atención, si tu clase, si tu mensaje, si tu argumento es claro y es correcto y transmites bien ese mensaje, te ponen atención. Por lo cual, en el disco Agua, estoy completamente convencido de que con las rutas correctas, la gente, si se da la oportunidad de escuchar un disco como Agua o como muchos otros discos de artistas que han hecho obras genuinas, originales, si les ponen atención, va a ser un bálsamo, literalmente, para estos momentos que estamos viviendo. Ojalá Agua y los proyectos que tengas a partir de ahora te encuentren muchos oídos, muchos receptores sensibles que los aprecien y los
comprendan con esta dimensión que nos has compartido el día de hoy, Alter. Muchísimas gracias por tu presencia aquí. Y finalmente, Nelly, pues cuéntanos los proyectos que vienen ahora en esta conexión. Bueno, pues primero muy interesante la conversación. Muchísimas gracias, Alfredo, a ti por darte este tiempo y acompañarnos en esta conversación, hacer que esto se fuera tan rico. Pepe, muchas gracias por el tiempo, por compartirnos tu experiencia desde la salud mental con esa personalidad que te caracteriza y que has reflejado en esta tarde. Y Alter, también un placer tenerte y poder hablar un poco más de agua, pero también de tu perspectiva. Yo he tenido conversaciones muy largas contigo al respecto del tema salud, ciencia, pandemia, música, retos, qué va a pasar con agua. Entonces, ha sido muy interesante escucharlos. Hablamos en esta mesa de distintas realidades, también hablamos Pepe abordó, de repente decían cosas que yo decía, eso era lo que yo hubiera dicho en este momento, porque casi me estaba leyendo la mente. Pepe habló del tema de que hay diferencias muy fuertes. Y no olvidemos que hay gente que está padeciendo en su casa violencia intrafamiliar, pobreza extrema, carencias, Alfredo, tú lo comentaste, gente que necesita ayuda, como lo dijo Alter. Y yo les quiero decir que la tesitura de los creadores en general, lo que yo he visto a lo largo de estas conversaciones, a partir de este ejercicio que hicimos en una sinergia muy, muy orgánica y muy de buena voluntad de creadores en aislamiento, es los creadores, por supuesto, son resilientes, son optimistas en su mayoría, pero sin embargo están sensibles a todo lo que está pasando en la cadena de las industrias creativas. Es decir, aunque Alter y Pepe tengan su profesión alterna como médicos y creadores y puedan estar relativamente tranquilos, o algunos otros artistas que a lo mejor reciben regalías maravillosas por su música, no se olvidan de la cadena de valor. Están ocupados de lo que pasan con los equipos técnicos, con los venues. Entonces, todo esto está conectado. Yo he estado viendo cómo esto está conectado y sí creo que la tendencia de todos, incluso de los equipos técnicos o de los gestores culturales, hay un músculo de salir adelante, pero no nos olvidamos de que hay realidades distintas en la humanidad, incluso en la misma cadena de valor, o sea, porque hasta entre los mismos creadores y los mismos músicos se viven realidades distintas, ya lo había dicho, y pues hablamos de duelo en esta conversación, hablamos de atender información que sea fidedigna, de ser empáticos, de ser responsables y una serie de temas que creo que valió muchísimo la pena reunirnos, hacernos este tiempo y ojalá muchísima gente pueda ver esta conversación con lo que Alter y Pepe nos han podido compartir. Gracias, Alfredo. Y pues nada, con Conexión siguen proyectos en torno a las industrias creativas que ya estaremos ahí compartiéndoles. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, Nelly, y muchas gracias de nuevo a todos quienes han participado aquí en esta mesa muy rica. Han sido apenas unas cuantas pinceladas de temas que seguramente podríamos haber abordado de manera mucho más profunda con más tiempo, pero por lo menos queda esta idea de reflexionar sobre todos estos temas, la salud, el arte, la creación, ser creativos, Alter, como decías, esa es la consigna para estos días y yo les agradezco de nuevo el que nos hayan compartido su sabiduría y su sensibilidad en esta ocasión. Gracias, Pepe, gracias, Alter, gracias, Nelly, y pues gracias a Conexión por haberme invitado a esta riquísima sesión. Gracias a ti. Muchas gracias. Gracias, Nelly, gracias, Alfredo, gracias, Pepe. Alfredo, muy Alter, buenas noches a todos, Nelly, gracias. Dios. Hola, nos quedamos tú y yo, ¿verdad, Dani? Ok. Hola, ¿quién está Hola. ahí? Yo todavía estoy. Me despido, estuvo padrísimo, muchas gracias, Pepe, Nelly, querida, hermosa, te adoro. Muchas gracias, yo también estaba por aquí. Todavía. Oigan, pues mil gracias, estuvo súper interesante. ¿Cómo se sintieron? Bien, padrísimo. Estuvo bien, ¿no? Muy
suelto todo, creo. Faltaba el trago nomás, ¿no? Sí, falta. Y las drogas fuertes, Esas aquí hay un cajón especial. Por favor, rola, Pepe, no te hagas erizo. Nada más me faltaba que ustedes... Oye, pero fíjate que a mí nada me ha puesto más loco que una dilatación de pupila. O sea, aquí tengo un chingo de botecitos, no manches, o sea, de los peores viajes de la vida, o sea, subirse a un micro con las pupilas así, o sea, es de las peores cosas que me han puesto. Y tenemos otras cosas más rudas, cabrón, así que me imagino. Ya cuando nos conozcamos físicamente, güey. Claro que sí, va a ser un gusto. Será un gustazo, querido. Ya tendremos que armar algunas de esas bohemiadas que ya no... Sí, lo haremos. Con chilatrip al final. Con chilatrips al final. Todavía siguen siendo, ya son un referente el chilatrip, ¿eh? Es un referente del after. Es un referente del after. En general ya se volvió un rollo. Chilatrip. Chingón, se los compro ciegamente, cara. Muy buenos. Muchas gracias, querida. Alter ya vino a la última que tú no pudiste venir, Pepe. Sí, Alter aquí. Sí, mira, no hemos coincidido. Y luego la anterior estuvo muy simpática, estuvo buena, sí, se pusieron buenas. Sí, no, yo extraño, veo todas mis copas guardadas y digo, ay, ya me quiero comprar. Pues tómatelas todas, ya, o sea, úsalas. Y chingue su madre. Usa una diaria y la tiras. No te hagas tampoco, no te hagas que sí. Sí. O sea, en Instagram nada más subes cosas de tus proyectos y una foto chupando vino. O sea, siempre chupando, siempre. Aquí leyendo el libro no ha avanzado nada y la botella está a la mitad. Pinche botella hasta abajo, pinches machitas, güey. Sí, es el mismo libro desde hace como 7 meses. ¿Qué pasó? No, ahorita te conozco bien, Meli. Ahorita sí me siento un poco como novia de 2 novelas y es muy difícil. O sea, estoy leyendo Javier Velasco y estoy leyendo el último. Qué joya es el de Javier Velasco. Sí, estoy leyendo Salvar el fuego de Arriaga y los dos están así de... pues ¿para qué pones los dos? No, el de Javier Velasco está muy padre, padrísimo. Es un cuate que hizo una cosa rarísima como autobiográfica, pero parada de cabeza, una cosa muy extraña que es como oírlo hablar un poco. Tal cual. Tal cual. Es raro como oírlo hablar. Sí, ¿verdad que sí, Daniela? Daniela estaba de moderar una mesa con él. Sí, es todo un se le entiende poquito, ¿no? Se le entiende poquito, pero sí. Poquito, pero de hecho en la última hasta él dijo, voy a tener mejor dicción. Sí, y yo, bueno, no hubo mucha diferencia, pero le echo ganas. Le echo ganitas. Sí. Le echo ganas. Oigan, es que no se escucha bien. Y me decían, es que es él, y es que su audio. Yo, no es el audio, así habla, hagan algo. Sí, exacto. Sí, tiene mucha interferencia. No, así habla, así habla. El libro está fantástico. Sí, el libro está increíble. Oigan. Me despido. Gracias, querida. Gracias, queridos. Pepe. Un gustazo. Hay que estar en contacto, Alter. Me rolas el celular del Pepe, ¿no? Y así ya le mando mensaje, pásanos. Ahí compartimos. Chingón. Gracias. A ver qué podemos hacer. Seguro. Nelly, un beso. Bye.